Seguimos con el ciclo de conferencias Democracia y Religión en México, y tengo el gusto de presentar a la participante de la siguiente conferencia magistral, la doctora Pauline Capdeville, para lo cual participará como moderador y comentarista el maestro Santiago Vázquez Camacho, secretario de Estudio y Cuenta de esta sala regional. Cedo el uso de la palabra para que haga la presentación de la participante. Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda mesa del día de hoy en este ciclo de conferencias titulado Democracia y Religión en México. Mi nombre es Santiago Vázquez y pues tenemos el honor de contar con la doctora Pauline Capdeville. Ella nació en Francia, es licenciada en Derecho por la Universidad de Toulouse I Capitole, maestra y doctora en Derecho Público por la Universidad de Aix-Marseille. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM y sus principales líneas de investigación han girado en torno a la laicidad, libertad religiosa, objeción de conciencia. Ella también es coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la Universidad Nacional Autónoma de México. También colabora con el programa República Laica, conducido por Roberto Blancarte y Pedro Salazar, que se transmite todos los jueves en TV UNAM. Cedo la palabra, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, antes de empezar quisiera agradecer a los organizadores de este ciclo de conferencias Democracia y Religión en México y en particular al maestro Juan Carlos Silva Adaya, el señor presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, en esta ponencia quisiera abordar el tema de las relaciones entre libertad de conciencia y de religión desde la óptica del principio de laicidad. Entonces, en un primer momento describiré y analizaré el marco constitucional laico del Estado mexicano, haciendo énfasis en su vocación de garantizar las libertades fundamentales de los individuos. Después pensaba abordar el tema de la laicidad y de la democracia. La verdad es que se ha dicho mucho en la mesa anterior, entonces no quisiera volver a repetir lo que se ha dicho y de lo cual coincido plenamente. Y bueno, finalmente quisiera terminar esta ponencia examinando el caso de las objeciones de conciencia, subrayando las tensiones y problemáticas que nacen de la práctica de la laicidad, ya no solamente como un principio constitucional, sino como un dispositivo cuyo papel es resolver en los hechos los conflictos y asegurar la convivencia pacífica de todos. Bueno, respecto del marco constitucional de la laicidad en México, podemos empezar con una primera aproximación al concepto de laicidad, diciendo que la laicidad designa una particular relación entre el Estado y las iglesias y que es un término que se usa particularmente en los países de tradición latina, ¿no? En los países anglosajones hablamos más de secularism. Esta relación, esta laicidad, esta relación entre Estado e iglesias se apoya en diferentes elementos que están desarrollados en un documento que creo vale mucho la pena mencionar, que se llama Declaración Universal sobre Laicidad en el siglo XXI, que es un documento que ha sido elaborado por diferentes académicos de diferentes países y entre los cuales destaca el doctor Roberto Blancarte. Y esta declaración define a la laicidad como, cito, la armonización en diversas coyunturas sociohistóricas y geopolíticas de tres principios: el respeto a la libertad de conciencia y a su práctica individual y colectiva, la autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares y, finalmente, la no discriminación directa o indirecta hacia los seres humanos.
Me parece que esta definición constituye un buen punto de partida porque hace hincapié en algunos elementos claves de la laicidad, entendido aquí como un dispositivo político-jurídico, ¿no? Sabemos también que la laicidad se despliega como un principio filosófico que hace hincapié sobre la autonomía de la persona humana, pero aquí me limitaré a hablar de laicidad desde el punto de vista institucional, es decir, como los mecanismos jurídicos y políticos que permiten, que definen esta relación entre el Estado y las iglesias. Bueno, en primer lugar, esta definición nos permite subrayar que, como ya se ha dicho en varias ocasiones, no existe una sola laicidad, que la laicidad no se ha de entender como un modelo listo para usar, sino en cambio que cada país tiene sus propios elementos de laicidad que son fruto de su historia, de su cultura, de sus conflictos, etcétera, ¿no? Pero todos estos sistemas de laicidad convergen en su vocación a proteger las libertades de los individuos, así como los diferentes planes y proyectos de vida que tienen los individuos. Entonces, el Estado laico no es antirreligioso o intolerante, sino todo lo contrario, ¿no? Su vocación primera es la garantía de las libertades para garantizar la paz y la convivencia social. Por lo mismo, este principio de separación, la autonomía entre lo político y lo religioso, no constituye su finalidad intrínseca, ¿no? Más bien esta separación o esta autonomía permite al Estado erigirse como árbitro imparcial entre todas las creencias, dejando a consideración del individuo las creencias y convicciones que debe guiar su existencia. Y también permite, eso es muy interesante, deja un espacio de libertad a las instituciones religiosas, ¿no? Entonces es una relación simétrica, ¿no? El Estado laico, cuando se separa de la Iglesia, impide a la Iglesia influir sobre su propio poder, pero al mismo tiempo deja también un amplio espacio de libertad para las instituciones religiosas. Es decir, para la definición de su credo, para la organización interna, la formación de los ministros del culto, etcétera, ¿no? Y finalmente, el principio de no discriminación, es un principio que se deriva de los dos anteriores, ¿no? El Estado laico no distingue entre los individuos con base a sus creencias religiosas, sino que basa el vínculo de la convivencia social a partir de la idea de ciudadanía, es decir, el hecho de que cada persona que pertenece a una sociedad tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones frente a la sociedad. Veamos ahora cómo estos diferentes componentes de la laicidad, cómo estos elementos que la definen están recibidos por el texto constitucional mexicano. Empezaré por el tema de las libertades, ya que constituye verdaderamente el corazón y la finalidad del principio de laicidad. En México, la protección de la libertad de conciencia y de religión se encuentra plasmada en el artículo 24 de la Constitución, que ha sido reformado en junio de 2013, tras un proceso legislativo marcado por algunas objeciones, ya sea de algunos partidos políticos como de iglesias minoritarias que temían un reblandecimiento del Estado laico y el regreso de los privilegios de la Iglesia Católica, ¿no? Es a lo que hacía referencia el doctor Barranco cuando explicaba que en la primera propuesta de ley se retomaba el tema del derecho de los padres a dar a sus hijos una educación conforme con sus convicciones religiosas, y se temía que la mención de este derecho en el artículo 24 fuera una puerta de entrada para el regreso de la religión en la escuela pública. Entonces, este artículo 24 fue reformado, pero más que un verdadero cambio de fondo, fue un cambio de redacción que pues se dio para estar más adecuado con una defensa robusta de los derechos fundamentales de los individuos. En primer lugar, se sustituye el término todo hombre por toda persona, es decir, se actualizó la terminología de la titularidad del derecho y se corrige un término que finalmente en el cual subyace una concepción universalista masculina de los derechos, ¿no? Entonces, también se cambia la expresión creencia religiosa por la de libertad
de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Eso aquí creo que es muy importante subrayar que se amplió el espectro de las libertades, ¿no? Porque en la redacción anterior parecía sugerir el texto que todos los hombres necesariamente tenían una creencia religiosa, ¿no? Ahora más bien se abre a una protección reforzada para las personas que sí tienen convicciones fundamentales, pero no necesariamente que son relacionadas con una visión trascendental o sagrada de la vida, ¿no? Entonces creo que esta reforma del artículo 24 tiene que entenderse como un avance en materia de laicidad, ya que da un piso igualitario tanto para las personas que tienen convicciones religiosas como para los ateos o para los agnósticos. También en este mismo artículo se hacen explícitas las modalidades individuales y colectivas, públicas y privadas de la libertad religiosa, de conformidad con los textos internacionales en la materia, ¿no? Anteriormente el artículo 24 no hacía mención de estas posibilidades de ejercicio de la libertad de conciencia, de convicciones ética y de religión. También se reafirma, de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, la prohibición de utilizar estas libertades a fines políticos, y se conserva la prohibición hecha al Congreso de dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Aquí se hace mención al carácter laico del Estado, al prohibir la posibilidad de confesionalizar el Estado mexicano, y también viene reforzando el artículo 1 de la Constitución, que enuncia el principio de no discriminación, en particular por razones religiosas. También se mantiene la afirmación según la cual el lugar ordinario de los actos de culto es el templo religioso, y que la posibilidad de organizar de manera excepcional algunos actos del culto fuera de estos recintos está sujeto a un régimen de aviso previo a la Secretaría de Gobernación. Algunos autores han considerado que eso constituía un límite indebido a la libertad de asociación y de reunión, pero pues yo soy de la idea que es una exigencia razonable en una sociedad democrática, ya que la Secretaría de Gobernación tiene competencia para asegurar el orden público, la organización de vialidades, etcétera, ¿no? Y de hecho la Secretaría de Gobernación solo puede prohibir estas manifestaciones si alteran los derechos, si vulneran los derechos de terceros o si constituyen una alteración al orden público. Otro artículo que, por supuesto, es fundamental cuando pensamos en el marco laico de la Constitución mexicana es el artículo 3 de la Constitución, que formaliza el carácter laico de la escuela pública por un lado y que garantiza la libertad de enseñanza por el otro. Al respecto, podemos decir que la educación laica protege la libertad de conciencia de todos los alumnos de manera negativa al quedarse ajena a cualquier doctrina religiosa, ¿no? Esta prescripción, bien entendida, no prohíbe que se pueda estudiar las religiones en la escuela pública como un hecho social o inclusive como promotoras de la civilización, ¿no? Al contrario, abordar el tema de la religión desde el pluralismo en la escuela pública permite fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, las ideas de fraternidad e igualdad de los derechos de todos, ¿no? Es lo que de hecho nos dice la Constitución, cómo se debe orientar la educación pública en México. Y finalmente, lo único que prohíbe el artículo 3 es abordar la religión desde su aspecto dogmático, es decir, presentar el credo de una religión en particular como algo certero y absoluto, ¿no? Pero la escuela pública tiene que tener toda la libertad para más bien explicar a los alumnos la existencia de diferentes confesiones religiosas y la necesidad de respetar a todas las convicciones por igual. También el artículo 3 garantiza la libertad de enseñanza, que protege el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme con sus convicciones, ¿no?
Yo creo que efectivamente en el marco de una sociedad democrática, las escuelas privadas, incluso religiosas, tienen todo su lugar siempre que la enseñanza religiosa no se confunda con un adoctrinamiento, ¿no? En Francia, por ejemplo, se ha logrado resolver esta tensión que puede surgir entre, por un lado, la educación religiosa obligatoria y la libertad de conciencia de los alumnos, diciendo que aún en las escuelas confesionales los alumnos pueden escoger no seguir las clases de religión. Ahora bien, un artículo también fundamental es el artículo 40 de la Constitución, que ha sido reformado en noviembre de 2012 y que ahora define la República Mexicana como laica. Antes de 2012, la Constitución no mencionaba su naturaleza laica, solo se hacía mención de la laicidad en el artículo 3 respecto de la educación y el carácter laico del Estado mexicano solo se encontraba formalizado en una ley secundaria, que es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de 1992. Sin embargo, no había duda al respecto porque en la Constitución ya estaban presentes todos los elementos de la laicidad, ¿no? Libertad, igualdad, no discriminación, separación entre el Estado y la Iglesia, pero faltaba su reconocimiento formal y es lo que quedó establecido en el artículo 40 de la siguiente manera, y cito: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta por estados libres y soberanos, etcétera. Esta reforma, al contrario de la 24, que estuvo un poco más problemática, esta reforma gozó de un importante respaldo tanto por parte de los representantes populares como de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, que se logró fácilmente un consenso en torno a la necesidad de fortalecer o de robustecer el Estado laico en México y además de hacer de este principio de laicidad un elemento constitutivo de la República Mexicana y un principio que orienta las interpretaciones de todos los demás principios y normas del sistema, ¿no? Entonces, si bien esta reforma no conllevó modificaciones sustanciales, sí se vio como una señal fuerte, o en palabras de Pedro Salazar, tradujo una visión fuerte de la laicidad en México. Además, podemos hacer una distinción entre, por un lado, el Estado laico y la República laica, ¿no? Porque la idea de República laica, esta idea de res pública, nos remite a algo fuerte, a algo que compartimos todos, que no divide, sino cohesiona, sino, y que reúne a todos los individuos de la sociedad alrededor de un vínculo de libertad, ¿no? Desde la teoría política, la idea de república siempre está presentado como un régimen exigente que exige a los ciudadanos dejar de lado sus particularismos y actuar como un ciudadano buscando el bien común. También es la idea, si la oponemos a la monarquía, de un régimen basado sobre la ley como norma general y impersonal, al contrario de un régimen de privilegios, ¿no? Entonces, igualdad y separación nítida entre el ciudadano y el creyente, que tiene derecho a creer en la confesión que más le agrade, pero en su esfera privada, ¿no? Entonces, esta idea de república implica la participación activa y decidida de todos los ciudadanos para la defensa de este proyecto común, que es la laicidad, y una entrega en la búsqueda del bien común. A nivel institucional, también esta idea de república laica es fuerte porque irradia a todos los ámbitos del gobierno, lo que implica que ni el gobierno federal, ni las entidades federativas, ni mucho menos las instituciones religiosas pueden vulnerar dicho principio, ¿no? El artículo 115 de la Constitución lo vuelve a repetir. El carácter laico de la República Mexicana se impone a todos los estados federados, es decir, se articula también desde lo local y no solamente desde la federación y desde la Constitución federal.
Por su lado, el artículo 130 se presenta como la raíz histórica de la laicidad en México y organiza y dota de contenidos a este principio de separación del Estado y de la Iglesia, que en México constituye un polo muy fuerte de cómo concebimos la laicidad. De manera básica, este principio busca evitar la compenetración de los asuntos civiles y religiosos, es decir, prohíbe al Estado involucrarse en los asuntos internos de las confesiones religiosas y a la vez mantiene las iglesias alejadas de los asuntos políticos mediante el desarrollo de algunas reglas puntuales que limitan su posibilidad de actuación y expresión política, ¿no? Y bueno, es de lo que hablaban hace rato los doctores Blancarte y Barranco, esta prohibición que algunos autores consideran que vulneran los derechos fundamentales, que es la prohibición para los ministros del culto de ser votados, de ocupar cargos públicos, de hacer proselitismo electoral y de oponerse públicamente a las leyes del país en los templos religiosos. Bueno, yo coincidiría con ellos de que no me parecen que son vulneraciones graves a los derechos humanos, porque en primer lugar no se tratan de prohibición absolutas. En cuanto el ministro del culto deja su sacerdocio, automáticamente vuelve a encontrar todos sus derechos en las mismas condiciones que los ciudadanos ordinarios, ¿no? También porque considero que el principio de laicidad ha de aplicarse de forma firme tratándose de funcionarios y mandatarios públicos. Parece complicado de exigir a un sacerdote una actuación estrictamente imparcial en materia religiosa, ¿no? Yo creo que aquí estas restricciones toman todo su sentido en un Estado laico. No podemos decir que el Estado laico y a la vez tener servidores públicos que no lo son abiertamente. Y finalmente, retomando lo que decían mis compañeros, es que estas medidas derivan de una historia particular para México, donde, como sabemos, el Estado mexicano, para erigirse como un poder verdaderamente soberano, tuvo que independizarse de manera conflictiva con la Iglesia católica, ¿no? Y retomando también el tema del margen de apreciación, que es la doctrina que desarrolló el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ahí vemos que de conformidad con esta doctrina los países tienen un amplio espacio para determinar cuáles son las medidas que son necesarias para asegurar las libertades y la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. Quisiera terminar este repaso del marco constitucional laico mexicano relacionándolo con el artículo 4 constitucional, especialmente su párrafo 2, que afirma que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Para mí, la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos es un tema apremiante de la laicidad en México. Como sabemos, las relaciones entre el Estado, la política y la sexualidad son complejas y la experiencia nos muestra que las confesiones dominantes han buscado imponer sus pautas morales en materia de sexualidad a toda la población, ¿no? En este contexto, solo un Estado genuinamente laico, cuyos derechos fundamentales no están sujetos a los dogmas y principios morales de las instituciones religiosas, puede proteger y garantizar los derechos de la mujer y de las minorías sexuales. Y esa es la idea de que el alcance de estos derechos pues no puede ser definido por la agenda religiosa, aunque sea dominante en un país, sino que tienen que ser orientados hacia la protección de la salud pública y el respeto a la autonomía y planes de vida de los individuos. Pasaré ahora al tema de las objeciones de conciencia. Me parece que es un buen ejemplo de las dificultades que nacen de la práctica de la laicidad. A nivel teórico, pues todo parece sencillo, ¿no? Tenemos ahí estos diferentes elementos de la laicidad que se refuerzan entre sí, vemos exactamente cuál es la finalidad de la laicidad,
pero en los hechos hay algunas zonas grises y no es siempre fácil de aplicar el principio de laicidad para resolver las situaciones concretas, ¿no? También lo voy a relacionar con esta cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, porque constituyen un desafío político, cultural y social en México y de manera general en Latinoamérica. Lo primero que podemos decir de la objeción de conciencia, y aquí voy a enfocarme en especial a la objeción de conciencia de los médicos que se niegan a practicar un aborto, y a la objeción de conciencia de los jueces del registro civil que no quieren casar a personas del mismo sexo, es que esta objeción de conciencia pues se vincula claramente con la libertad de conciencia, ¿no? Que es un derecho fundamental que está plasmado en las constituciones democráticas occidentales y en los tratados de derechos humanos. Y bueno, esta conciencia, finalmente esta libertad de conciencia es el reconocimiento de la capacidad y del derecho de la persona a definir de manera libre sus convicciones fundamentales y de ahí acceder a un conocimiento de las reglas morales en torno al bien o al mal. Entonces es la idea de que reconocemos que los seres humanos todos tenemos esta capacidad de pensar por nuestra cuenta propia y de decidir qué es lo mejor para nuestras vidas, ¿no? Ahora bien, este concepto de conciencia tiene una doble faceta y creo que es importante mencionarlo porque a veces es fuente de ambigüedades. Por un lado tenemos la idea de conciencia autónoma, que deriva de una tradición ilustrada y que se manifiesta como el pensamiento libre y crítico del sujeto, ¿no? Es la conciencia kantiana, por ejemplo. Y por otro lado tenemos otra conciencia que es la heterónoma y que corresponde a la adopción por parte del individuo de un sistema institucionalizado de creencias que considera verdadero y que le dicte pautas morales preestablecidas, como sería el caso de las religiones, ¿no? Entonces, tenemos esta tensión dentro del mismo principio de laicidad que por un lado, que al mismo tiempo, la laicidad quiere proteger a la vez esta conciencia autónoma frente a las religiones y al mismo tiempo pues busca garantizar la libertad de conciencia de las personas religiosas y esta conciencia se confunde con los dogmas de las iglesias, ¿no? Para tomar un ejemplo de esta dificultad podríamos retomar el ejemplo del velo islámico en Francia, en las escuelas. Por un lado, el Estado nos dice que prohíbe el velo para garantizar la libertad de conciencias de las jóvenes que sería sujeta a algunas coacciones de sus esposos, hermanos o de manera general de los varones de la familia. Y al mismo tiempo estas mismas chicas dicen que usando este velo islámico están ejerciendo su derecho a la libertad de conciencia. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una dificultad de que la laicidad pretende al mismo tiempo proteger estas dos libertades que pueden entrar en conflicto en algunas situaciones. Bueno, aquí me enfocaré más que todo en la libertad de conciencia heterónoma, es decir, en las objeciones que parten de motivos de conciencia basada en una fe religiosa. Bueno, ahora, ¿cómo podemos definir esta idea de libertad de conciencia? Bueno, la objeción de conciencia. La objeción de conciencia se define como una actitud de insumisión frente a la norma jurídica motivada precisamente por motivos de conciencia y especialmente religioso. Aquí podemos hacer una distinción entre objeción de conciencia y desobediencia civil, que son términos que en muchos casos se confunden. Lo que hace el desobediente civil es resistir al derecho precisamente para cambiar una norma colectiva que considera que no es acorde con los principios compartidos por la comunidad, ¿no? Mientras que en el caso de la objeción de conciencia, el objetor solo busca
ser eximido de su deber jurídico al considerar que esta norma va en contra de su conciencia, pero en ningún lado tiene un aspecto político, es decir, no quiere modificar la legislación, ¿no? Ello abre varias preguntas, este fenómeno de objeción de conciencia. ¿Debe el Estado laico dar cabida a este tipo de pretensiones? ¿Qué es lo que debe prevalecer? ¿La libertad de conciencia de los individuos o su obligación a obedecer a una norma democrática respaldada por la mayoría de la población? ¿Pueden las convicciones religiosas prevalecer sobre las normas del Estado laico? Bueno, para contestar a estas diferentes preguntas que, bueno, apuntan todas en una misma dirección, lo primero que se puede decir es que obviamente todo sistema político y legal tiene una pretensión a ser obedecido, es de hecho la esencia misma del poder y de la autoridad exigir el cumplimiento de sus leyes y mandatos, ¿no? Sin los cuales no podemos imaginar vida social alguna. Esta cuestión de la obediencia al derecho recorre toda la historia del pensamiento político y, bueno, podemos decir que se resuelve en el marco de nuestras democracias constitucionales de forma muy esquemática en la protección de las libertades fundamentales, ¿no? Nosotros como ciudadanos obedecemos a un poder que consideramos legítimos porque escogimos a nuestros representantes y además porque estos representantes garantizan nuestros derechos humanos y en particular nuestra libertad de conciencia y nuestra libertad religiosa. Entonces, sobre esta base, el Estado laico en su versión tolerante, en su versión garantista de los derechos humanos, no puede hacer caso omiso de las reivindicaciones individuales de libertad, especialmente en el marco de sociedades que son cada vez más plurales y donde convive una multiplicidad de visiones en torno al sentido de la vida humana, ¿no? Este principio de neutralidad que surge precisamente de la separación entre el Estado y las iglesias, pues busca precisamente proteger en las mismas condiciones todos los planos de vida de los individuos, y esta protección a la conciencia de los individuos puede aparecer en algunos casos algo más valioso que un estricto formalismo a la hora pues de hacer efectiva la ley, ¿no? Si tomamos el ejemplo de los testigos de Jehová, recordarán que durante los años 1990 hubo muchas expulsiones de niños testigos de Jehová en las escuelas públicas del país porque estos alumnos se negaban a saludar la bandera y a cantar el himno nacional, ¿no? Y eso el Estado laico consideraba que era una falta porque él decía respetar todas las religiones y no entendía que algunas personas no podían respaldar un Estado que según él era tolerante, ¿no? Finalmente esta situación se resolvió cuando se consideró que no era necesario forzar a los alumnos a hacer un acto que iba en contra de su conciencia y que si lo ponderábamos con otros bienes jurídicos, pues veíamos que, por ejemplo, el principio, el derecho a la educación y el derecho a la libertad de conciencia, pues eran bienes más valiosos que a toda costa hacer respetar la ley por parte de los alumnos, ¿no? Porque finalmente, si se expulsaban estos niños de las escuelas, pues ellos se quedaban sin poder acceder a su derecho a la educación. Ahora bien, regresando a las exigencias de neutralidad y de imparcialidad del Estado laico, creo que aquí debemos abrir otra pregunta. ¿Hemos de tolerar las objeciones de conciencia de todos los miembros de la comunidad sin distinción? Bueno, aquí creo que entramos en lo que Dworkin pudo llamar casos difíciles, es decir, situaciones donde existen buenas razones que parecen apuntar en direcciones diferentes en cuanto a su solución. Creo que un caso difícil es precisamente la objeción de conciencia de los servidores públicos, y aquí se abordará en particular aborto y matrimonio entre personas del mismo sexo, tratando de mostrar que pueden ser tomadas de forma diferente, ¿no? Pero bueno, para empezar podemos decir que los servidores públicos son titulares, como los demás ciudadanos, de un conjunto de derechos y libertades garantizados por la Constitución, en particular la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión.
Sin embargo, al ser ellos la personificación del Estado laico, también están sujetos a algunas obligaciones y en particular la de hacer aplicar la ley y de velar por la garantía y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Entonces, de esta manera parece razonable asumir que tienen la obligación de cumplir con sus obligaciones hacia la comunidad por encima de sus propias convicciones. Y bueno, es finalmente lo que busca los principios de laicidad y neutralidad, ¿no? Que los servidores públicos no usen de sus prerrogativas para imponer sus creencias al resto de la sociedad o para favorecer o discriminar alguna religión en especial. Entonces, creo que los servidores públicos en México, si bien no existe una disposición normativa que se lo imponga como tal, sí pues deben respetar un principio, lo que en Francia llamaríamos un deber de reserva, ¿no? Es decir, no en la esfera pública, en el marco de sus atribuciones y sus funciones, no exponer o hacer patentes sus convicciones, ya sean religiosas, ideológicas o políticas. Ahora bien, no todos los servidores públicos se encuentran en una misma situación. Al respecto, me parece esclarecedor contrastar el caso del médico que se niega a proceder a una interrupción de embarazo y el juez del registro civil que se niega por razones de conciencia a casar dos parejas del mismo sexo. Respecto del caso del médico que trabaja en una institución pública de salud, creo que esta persona tiene una vinculación diferente con las normas del Estado, ya que su profesión tiene una dimensión altamente deontológica que deja un espacio amplio para su criterio, consideraciones y sentido del deber, con desafíos éticos que el Estado debe reconocer. No debe sorprendernos, por lo tanto, que exista a nivel internacional cierto consenso sobre la posibilidad de los médicos para objetar sobre materias altamente polémicas como lo son el aborto, la investigación sobre embriones humanos, la esterilización, la eutanasia, etcétera, ¿no? Porque en todos estos asuntos el derecho a la vida, que es un derecho básico de los derechos humanos, pues este derecho funge como una razón poderosa para amparar su objeción, ¿no? Sin embargo, y de acuerdo con la normativa que existe en el Distrito Federal, por ejemplo, los médicos objetores tienen la obligación de remitir a las mujeres a un médico no objetor y de proceder a una interrupción de embarazo en caso de emergencia cuando la salud y la vida de una mujer se encuentra en peligro. Además, desde un enfoque más estructural, y eso creo que también es fundamental, debemos dejar en claro que es responsabilidad del Estado de garantizar en sus instituciones públicas de salud la presencia de médicos no objetores que puedan atender a las mujeres que desean interrumpir un embarazo como tienen derecho, es decir, por ejemplo, en el DF en las 12 primeras semanas de gestación, y en los estados difiere un poco, pero violación, incesto, malformaciones, inclusive causas económicas, ¿no? Entonces, la objeción de conciencia debe ser reconocida de acuerdo con las especificidades de la profesión de médico, pero en ningún momento puede servir de pretexto para la vulneración de los derechos de las mujeres. Al respecto, hay una sentencia muy famosa de la Corte colombiana que retoma estas diferentes exigencias y que dice también que una objeción de conciencia es algo estrictamente personal que está relacionado con la conciencia de los seres humanos y que, por ejemplo, no puede un hospital hacer una objeción de conciencia institucional. En México tuvimos un caso muy dramático hace algunos años de esta niña Paulina que había sido violada cuando tenía 13 años, que quería hacer valer su derecho a interrumpir un embarazo y que cuando se presenta al hospital, pues el director empieza a buscar varias excusas para no atenderla y finalmente termina diciendo que él hizo valer su derecho a la objeción de conciencia y el derecho a la objeción de conciencia de todo el hospital, ¿no?
Entonces aquí la jurisprudencia es constante, no, una objeción de conciencia es algo personal que está vinculado con la definición del bien y del mal de cada persona, pero no puede ser usado como un recurso político para obstaculizar el derecho de las mujeres por parte de gente que consideran que no debería ser legalizado la interrupción de embarazo. Ahora bien, creo que la situación del juez de registro civil que se niega a casar dos personas del mismo sexo es diferente. De hecho, existe al respecto una tendencia a una mayor restricción de la expresión de los sentimientos religiosos de esta segunda categoría de servidores públicos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español ha fallado en esta dirección al considerar que la sumisión del juez a la ley es la garantía de los derechos e intereses legítimos de todo. También el Consejo Constitucional francés consideró que el registro civil era una misión de servicio público y pues que no dejaba espacio para la apreciación personal, ¿no? Que no se podía comparar con el trabajo de un médico, porque pues lo único que tenía que hacer era aplicar la ley, y que no podía compararse el hecho de practicar un aborto a nada más firmar un acta que conste que dos personas se haya casado, ¿no? Y también una sentencia muy interesante de un tribunal de apelación de Canadá que desestimó también la pretensión de un encargado de registro civil de casar a dos personas del mismo sexo, y él lo hizo a partir de una concepción robusta del principio de igualdad, es decir, que este juez consideró que la negativa de un servidor público era ofensivo para la comunidad LGBTI, ya que tenía por consecuencia perpetuar la marginalización histórica y los tratos discriminatorios hacia la comunidad homosexual, ¿no? Entonces, que desde este punto de vista los principios constitucionales actuaban en contra del objetor, ¿no? Y bueno, finalmente, y con eso concluiré, creo que una sociedad democrática sí debe proteger la conciencia de los individuos, pero también y sobre todo tiene que velar a que estas manifestaciones religiosas no vulneren los derechos de los demás, y ello es todavía más importante cuando se tratan de derechos de grupos que se encontraron históricamente en una posición de desventaja, como serían las mujeres o las personas que pertenecen a minorías sexuales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Capdeville, por su formidable exposición. Yo quisiera hacer un comentario a propósito de lo que hemos estado escuchando este día, de laicidad, democracia y Estado constitucional, un poco a manera de cierre, ¿no?, de esta mesa. A mí me parece, como lo han sostenido, o lo han hecho, o lo han dicho muchos de los ponentes, que necesariamente si hablamos de religión y democracia, en un Estado constitucional debe hablarse de laicidad y de deliberación pública como condición necesaria para el ejercicio democrático. Al respecto, formulo la siguiente pregunta, que creo que es la que debería responderse en todo Estado democrático y constitucional de derecho, y a la que creo que implícitamente se refiere la doctora Capdeville y muchos de los expositores del día de hoy. Y ¿es posible articular en un Estado así, en un Estado democrático y constitucional, a través de la política y el derecho, una noción de lo racionalmente aceptable que todos los ciudadanos puedan compartir, a pesar de no coincidir en una visión metafísica o religiosa del universo? Para mí la respuesta creo que sería afirmativa. Rawls, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, la respondería tal vez con los conceptos que él utiliza de consenso superpuesto y de la distinción que hace de razón pública y razón privada. Así, siguiendo a Rawls, creo que se parte de que todas las personas, en tanto racionales y con necesidades básicas, pueden descubrir y justificar sus obligaciones morales y políticas y llegar a un consenso para determinar cuáles son, distinguiendo los argumentos dentro de la deliberación que son aceptables o inaceptables y que corresponde a lo público y que corresponde a lo privado. Prueba de ello, me parece, de un consenso así, sería la Declaración Universal de Derechos Humanos y algunos de los tratados internacionales sobre la materia. Siguiendo esta línea, en un Estado como este, nada impide a los ciudadanos que participen en la deliberación pública fundamentar su opinión en una doctrina religiosa, pero siempre y cuando
también ofrezcan razones que sean accesibles a todos los demás ciudadanos que no comparten esas creencias y sea posible someter esas creencias a pruebas racionales de validez. Ello es así porque en una deliberación democrática, me parece, se parte de la premisa de tomar en serio a todos los participantes del discurso en tanto personas racionales y no de excluir de esa deliberación pública a algunas personas por no compartir las mismas creencias. Así, pertenecer a un Estado democrático y constitucional de derecho implica tomarse en serio al individuo, lo que supone respetarlo como individuo capaz de diseñar unas creencias como proyecto de vida, e implica respetar incluso el hecho psicológico de tener esas creencias. O sea, no debemos suponer, por ejemplo, que las creencias que tiene son producto de su ignorancia o porque está loco, ¿no? Sin embargo, respetar a otro, y esto es importante, no significa, a mi parecer, no significa respetar en un sentido de asumir sin más el contenido de esas convicciones. En un Estado democrático y constitucional de derecho, los contenidos de las creencias deben someterse constantemente al escrutinio público y racional. Así, no se niega nuestro derecho a creer lo que nos parezca más adecuado para un proyecto de vida determinado. Lo que se argumenta en esta línea es que si somos ciudadanos y por tanto partícipes en la deliberación pública y tenemos la pretensión de que nuestras convicciones sean coercitivas, entonces debemos someter los contenidos de esas creencias a un escrutinio racional y razonable. La premisa subyacente sería que en el debate y la que se prescribe es moralmente correcto ejercitar la coerción solo con base en consideraciones públicamente aceptables sin violar el principio de simetría entre los participantes de la deliberación. Así, me parece, la labor de las autoridades en un Estado democrático y constitucional de derecho es garantizar en los distintos ámbitos de gobierno lo anterior y no quedarse inactivo. Es decir, tiene la obligación de garantizar un diálogo amistoso y racional con la democracia, transitando de un discurso intransigente, sea este denominado conservador o progresista, a uno deliberativo, abierto y robusto. Así como dice un voto de un ministro al resolverse un amparo en la primera sala, cito, mantener que la neutralidad estatal frente a las variadas creencias de los ciudadanos exige al Estado no actuar o no pronunciarse, es olvidar que en una gran cantidad de ocasiones, y eso a propósito de los casos que nos comentó la doctora, esa abstención no hace sino convalidar un estado de cosas profundamente asimétrico desde el punto de vista de los derechos y libertades de las partes. Lo que la Constitución exige fundamentalmente sería imparcialidad, no inacción. Pero bueno, habiendo dicho esto,